continuidad a este tiempo maravilloso para traer la exposición de la palabra de Dios. Quiero traer una reflexión que se encuentra registrada en el libro de Hechos. Y quiero decirle, hermano, que era otro el pensamiento, era otra la palabra que yo había, ¿verdad?, comenzado a estudiar en la tarde. Hemos estado un día muy ameno y tranquilo con el Señor. Fuimos en un retiro de la mañana, pero yo no sé, ahora estando ahí en la silla, me lleva a esta cita bíblica el Señor en el libro de Hechos, capítulo número 12. Gloria a Jesús. Dios sabe cada necesidad, sabe cada situación. Amén. Y cuando lo tengan conmigo pueden ponerse sobre su pie. Amén. No, yo siempre he dicho, no en reverencia al pastor, al ministro, sino a la palabra del Señor. Porque cuando tenemos la palabra de Dios, entonces entendemos que estamos honrando a Dios, Dios está presente en este lugar. Dice entonces el libro de Hechos, capítulo 12, gloria al Señor. Capítulo 12, vamos a considerar esos primeros 5 versos que aparecen allí. Y si ya lo tiene, puede decir un amén, un gloria a Dios. Amén. Así dice la palabra del Señor a la letra. Me permito leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Me encanta esa última, allí ese último 2 renglones. Y vamos a repetir entonces ese verso 5 a la voz de 3, a la 1, a las 2, a las 3. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Señor Jesús, he abierto las páginas gloriosas de este maravilloso libro llamado la Santa Biblia. Y te ruego que a virtud del Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres de Dios, empuñando, Señor, Padre, sus manos para escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo estas bellas y hermosas palabras de vida, también ahora reposa sobre mí. Señor, sé propicio a la necesidad de tu pueblo, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos que este lugar es apto para recibir la instrucción de tu palabra. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, Señor, y a declarar esas hermosas y bellas palabras de vida. Sometemos al hombre fuerte y declaro que este lugar es alto, es propicio para la administración de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús se va la duda, el temor y todo lo que genera, Señor, inquietud y que perturba, que estaba, Señor, generando por allí desconcentración. Yo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias te doy porque sé que tú, Padre, todavía haces cosas tan maravillosas en estos tiempos y tu palabra corre y es glorificada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, después de tomar sus lugares, mis amados, vamos a hablar en esta noche un mensaje de reflexión al cual he puesto respondiendo al clamor de una iglesia, o respondiendo al clamor. Yo creo que ustedes deben de saber que la iglesia del Señor Jesucristo comenzó con un poderoso mover, un avivamiento como nunca jamás se había visto en los anales de la historia de la iglesia. Yo creo que la iglesia del Señor, hermanos, también en el primer siglo, en el inicio, también comenzó con una tremenda persecución. Y
como resultado la persecución generó ese avivamiento. ¿Por qué razón? Porque la iglesia estaba llamada para repartirse, para resarcirse por toda esa región de lo que era la Tierra Santa o la Tierra de Canaán de aquellos tiempos. Y la iglesia se acomodó en Jerusalén, ¿verdad? No era la idea. El Señor le había dicho ya cuando ellos recibieron la investidura del Espíritu Santo que el poder del Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos y ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces se quedaron en Jerusalén, y como estaban todos los creyentes, todos los redimidos, los hermanos que habían recibido la experiencia del nuevo nacimiento, que habían tenido un encuentro personal con el Señor, estaban agrupados allí en esa ciudad y todos lo tenían en común. Dice la Escritura que nadie decía tener nada de lo suyo propio, sino que todas las cosas las compartían los unos a los otros. Y dice que, a ver, teniendo alguien algo más de lo que le pudiera sobrar, lo traían a los pies de los apóstoles y ellos lo vendían, y así mismo suplían las necesidades que había entre el pueblo. Y esto era una práctica que se llevaba a cabo. Dice que estaban todo el tiempo en la comunión con el Señor, en las casas, vivían intercambiándose, ¿verdad? Esas visitas en los servicios, en los devocionales, estaban allí en la doctrina, aprendiendo cada vez más acerca de las cosas del Señor, y la oración, permanecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero estaban allí en un confort, se sentían contentos, alegres de estar en Jerusalén. Pero Dios no los había salvado para ellos quedarse solamente allí. Ellos tenían que ir a todas las naciones a predicar este evangelio, porque tenían que ser testigos en lo que era la provincia, en Judea, en Samaria, los otros lugares allí aledaños a ese lugar de la Tierra Santa y hasta lo último de la tierra. Entonces, el avivamiento se dio producto de una gran y terrible persecución. Entonces los hermanos comenzaron a entender que ellos tenían que vivir, experimentar lo que era padecer por causa del nombre del Señor, lo que era vivir bajo la presión, el dolor, el sufrimiento que revestía el hecho de solamente identificarse como personas seguidoras de este nuevo camino. Y muchos de ellos sufrían tremendas persecuciones, eran llevados a prisiones, otros eran desterrados, amén, como lo que suele contar algunas anécdotas los escritores como Flavio Josefo, cuando allá en Roma, muchos de ellos también eran llevados a las arenas de los circos romanos y estaban siendo objetos como un espectáculo al mundo. Dice que vinieron a convertirse en espectáculo al mundo, porque ponían a los leones ayunar por días y los llevaban a las arenas de esos circos como si tuvieran que comprar un boleto para ver cómo estos animales, estas bestias, desgarraban terriblemente a esos pobres indefensos creyentes. Terriblemente era lo que se miraba en aquellos días, y muchos de ellos huían y escapaban y vivían en aquellas famosas catacumbas. No sé si usted ha escuchado acerca de ese libro famoso, El mártir de las catacumbas, porque ellos vivían en Roma en lugares subterráneos y ellos querían huir de esa terrible persecución de la cual se empeñó y se ensayó uno de los más terribles emperadores que ha dado Roma, como fueron Calígula y Nerón. Eso fue lo que sufrieron los primeros hermanos cristianos en esa lejana tierra. Pero no era fácil. Ese es el evangelio que el Señor Jesús en algún momento, ¿verdad?, le hizo saber a la gente. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio que el Señor Jesús presentó, el mensaje de las buenas nuevas, no ha cambiado, mi querido hermano. Amén. Ser cristiano es el emblema del dolor, del sufrimiento, de estar siempre viviendo bajo terrible presión o aflicciones. Jesús lo dijo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Por qué menciono estos aspectos? Porque cuando los apóstoles, ellos comenzaron a
ya comenzara a desarrollar su ministerio en su plenitud. Ya Cristo ya no estaba allí, ya Él se había ido, se había despedido, había ascendido al cielo. Él le dio la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión cuando les está diciendo que estas cosas, ¿verdad?, les impartió el Señor y les dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos comenzaron a poner en obra, en acción, toda la enseñanza que habían recibido por 3 años. Pero ellos no sabían todavía a lo que se habían metido, no sabían realmente lo que representaba, lo que significaría el tener que anegarse, desprenderse de todas las cosas que pudieran llamarle la atención, que pudieran atraerle terriblemente, las cosas del mundo. Ellos tuvieron que dejar a su familia por amor al Señor, irse a lugares lejos, lugares bien tremendamente marginados por el mundo, que en aquel entonces no era digno de estos hombres de Dios. Muchas de estas personas lo dieron todo por causa del nombre de Jesús. Amén. Pero saben una cosa, hermano, que esto ellos no lo pudieron llevar a cabo si no hubiese sido bajo la asistencia del Espíritu Santo. Porque cuando estaban con Jesús, usted puede notar a un grupo de seguidores, de apóstoles, que eran muy frágiles, vulnerables, que eran personas que eran, bendito sea Dios, sometidos a todo tipo de pruebas, de dificultades. Eran personas que todavía estaban ligados bajo algunos aspectos o destellos de su naturaleza caída, porque entre ellos había conflictos, había una cierta competitividad, a ver quién se consideraba como el mayor o el mejor entre ellos. Había situaciones que necesitaban ser transformadas, pero esto se produjo cuando vino sobre ellos la investidura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es importante pedirle al Señor que cada día nos pueda llenar nuestra vida, nuestro recipiente de la presencia del Espíritu Santo gloriosa. Amén. Porque dice que cuando viniese sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder de Dios, que en el lenguaje antiguo quiere decir dunamis, que quiere decir explosión, dinamita, poder de Dios, para salir a predicar al mundo la salvación. Gloria a su nombre, para no sentirnos avergonzados de lo que nosotros hemos abrazado como una fe en Cristo Jesús, a su nombre. Gloria al Señor. Y por eso es que así comenzó esa iglesia, llena de una comunión, de una relación personal con Dios. Cultivaban esa relación, amén, a base de una intimidad en la oración, en la búsqueda. ¿Cómo está lejana, sinceramente, en comparación a este tiempo, a esta generación, a la iglesia que hoy transita sobre este mundo? ¿Qué tan lejos está esa gran verdad de la iglesia que comenzó, amén, a expandir el nombre del Señor por toda la tierra? Llamados hermanos, saben que las luchas que ellos vivían, las dificultades, no tenía que ver nada, no era nada implicativo con sus acciones, con sus obras que ellos desempeñaban en el diario vivir. Si usted escucha a las personas en los altares hablando de sus pruebas, de sus dificultades que viven, de sus problemas, le van a hablar sobre asuntos domésticos, triviales, pasajeros, que pasan en su diario vivir. Pero ¿cuál era la razón de esta iglesia que peregrinaba sobre la tierra en aquellos días? Su persecución se basaba, era por el hecho de que ellos, amén, hasta la muerte, estaban dispuestos a ofrecer o a ofrendar su vida por causa del Señor Jesús. Porque cuando ellos testificaban en los lugares donde se reunían, era para hablar de las maravillas del Señor, de lo que Dios hacía con las almas perdidas. Bendita sea la gloria de Dios. De los casos de los enfermos cuando eran sanados, de las personas que eran libertos, amén, de toda presión demoníaca. Eso era, amén, las vivencias que se registraban en aquellos días cuando se reunían, amén, como allá en Troas, en el capítulo 20, los misioneros como Trófimo, Tíquico, como Timoteo, como Aristarco, aleluya, de Tesalónica, todos ellos cuando iban ante el apóstol Pablo, todo lo que traían, los informes, los reportes, era de lo que Dios hacía en su vida. Oh, gloria a su nombre. ¿Saben por qué ellos lo único que le venía en su corazón a hacer era hablar de Jesús a las almas, hablar del Cristo, de la gloria, de las cosas que el Señor hacía cada día con ellos? Amén. Como una iglesia, amén, hermano, puede hablar acerca de Jesús. Oiga, Señor, ¿cómo podemos nosotros encontrar testimonio entre los miembros de la iglesia?
Si no tenemos nada, estamos por dentro hasta vacío, no hay nada que hablar. Siempre los mismos hermanos con las mismas anécdotas de hace 20, 30, 10 años atrás. No hay nada nuevo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la sana costumbre, el sano hábito de hablar a las almas. Si usted quiere tener testimonio poderoso, vaya, salga afuera, háblele al perdido, háblele al drogadito, a la prostituta, al narcotraficante, háblele al sicario, háblele de Jesús. Amén. Y va a ver cómo cosas maravillosas van a suceder. Gloria a Dios en nuestro templo. Y la gente va a venir y ya no va a ser algo natural ni algo normal. Ver templos, amén, siempre con las mismas, amén, características, el mismo formato, hermano, que ya esto lo tenemos de memoria, ya no lo sabemos de memoria, pero Dios quiere que nosotros trascendamos, quiere que hagamos algo diferente en nuestra manera de establecer un culto para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia sin presencia de Dios, una iglesia sin oración, hermanos amados, que solo gravitan, solo transitan en una manera superficial. No hay búsqueda, no hay presencia del Señor. A veces queremos tratar de nosotros presentar nuestra mejor versión en las iglesias, pero fuera de aquí no hay vida, no hay oración, no hay búsqueda. Nuestros hogares derrotados, la gente allí muchas veces se pone a hacerse la pregunta: ¿por qué aquel miembro de la familia, mi padre, mi madre, mi hermano, tengo tantos años de convertido y nunca me los he podido ganar para Cristo, el marido, la mujer, aquella persona que cohabita con usted día y noche por tanto tiempo, que lo ha visto aquí metido en una iglesia? ¿Cómo no puedo yo alcanzarlo? ¿Cómo no puedo llegar a su vida, a su corazón? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué ellos están viendo en nosotros? ¿Será que nos han visto llenos de pura religiosidad y no hay presencia, no hay vida de Dios en sus vidas? Oh, gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, que la persona del Espíritu Santo tome nuestras vidas, aleluya, impacte nuestro ser y podamos mover a las multitudes, gloria a su nombre, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos entrado en una conformidad. Ese es el resultado hoy en día de tantas improvisaciones, de cosas que se han venido como acuñando dentro de la iglesia del Señor en estos tiempos. Hay mucha apostasía, hay muchos, amén, ministerios raros que se han levantado por eso del evangelio de la codicia, el ministerio de la prosperidad, amén, esa apostalitis terrible que están cundiendo a nuestras pequeñas denominaciones o comunidades, porque nadie quiere ser indio, todos quieren ser caciques, todos quieren, amén, que les brindan ovación, pitureo, pleitesía, pero nadie quiere servir. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, amén, aleluya, viendo, intuyendo lo que estaba pasando entre sus seguidores, sus discípulos, cuando uno disputaba el ser el líder entre ellos, Jesús le dijo: eso no es así dentro del reino de mi Padre, en las leyes espirituales del cielo, así no se mueven las cosas, porque el que de entre vosotros se quiera considerar mayor, este será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a su nombre. Gloria al Señor. Y no hemos entendido eso. Todos quieren ser protagonistas, todos quieren lucirse, todos quieren salir en las redes sociales, que la gente los ovacione, que les rinda pleitesía, ¿sabe? Que tengan el mayor número de adeptos, de que les den like. Pero qué mentira del diablo. Eso es presunción, eso es soberbia. Nosotros no hemos venido para brillar delante del mundo. Nosotros, amén, hemos venido para servir al Cristo de la gloria. Por eso Juan, que tenía bien puestos los pies sobre el suelo, cuando aquellos discípulos le quisieron instigar, tentándole, diciendo: maestro, no te da cuidado que el que tú presentaste en las aguas del río Jordán ahora gana más gente que tú, te ha llevado toda tu congregación, te quedaste sin gente y ese ahora se lleva a toda la gente, el mundo se va tras él. Pero Juan, amén, con propio, gloria a su nombre, asertivamente le responde a toda esa gente y le dice: es necesario que yo venga, pero que él crezca. Aleluya. Es necesario que mi nombre viva en anonimato, pero que el nombre de él cada día resplandezca más como la luz de la aurora. Oh, gloria a Dios, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La iglesia de hoy se tiene que levantar en el nombre de Jesús. Amén. Ese letargo espiritual, hermano,
Gloria a su nombre. Así es que tenemos que entrar para el responder de un clamor. ¿Cómo pueden suceder esos milagros? ¿Ves? Si no suceden milagros en estos tiempos de sanidades, es porque no estamos, hermanos, donde debemos de estar. No estamos pagando el precio. Estamos allí entretenidos en la bagatela de este mundo. Le damos a Dios de lo que nos sobra, del tiempo. Yo recuerdo que hace más de 2 años atrás fuimos a ayudar a un ministerio en Texas, en la capital cerca de allí, en Austin. Y el hermano que nos propuso atender la iglesia nos dijo, fíjense, tenía su casa entre una propiedad donde había como unas 20 casas, las cuales el terreno era de él, y él las tenía allí en renta, pero tenía otros 2, 3 terrenos más, y en su país otras propiedades más. Entonces él un día, hablándome así abiertamente, como cierta con desdén, me dijo, hermano, la verdad es que ya yo no puedo atender la iglesia. Tenía todo, los implementos, en mejores condiciones, hermano. Yo les digo a la iglesia aquí en este lugar, pero fíjense que la iglesia con ese hermano tenía todo un buen equipo de sonido tremendo, el piso, todo, las paredes bien ayunadas, con un cortinaje impresionante, con sistema de aire central y con músicos y todo lo demás. Y el hermano me dijo estas palabras, es que yo tengo un hijo, ya que usted conoció en ese momento 15, 16 años, y yo quiero apoyar a mi hijo. ¿Sabe por qué? Me dijo estas palabras, hermano, el pastorado me estorba. Agárrese para que no se caiga. El pastorado me estorba, porque yo quiero conmigo ir a apoyarlo cuando él sale fuera a ir a las canchas de fútbol, porque yo sé que mi hijo tiene talento para eso. Ya lo llevé al Estadio Azteca del México, DF, y allí los cazatalentos le están poniendo el ojo porque yo creo que mi hijo puede llegar a ser un futbolista profesional. Y los domingos, cuando estamos en el servicio, yo tengo que estar muy apurado con el horario, porque a partir de las 1 de la tarde yo tengo que llevarlo a la cancha donde juega mi hijo. Y yo ya no quiero desatender esto, entregarla. Y por eso pensé en usted. Mire cómo le parece. Porque él sabía, él ya tenía ya todo, una vida bien acomodada. Él podía viajar las veces que él quería, él podía irse con su familia sin ningún reparo, sin ningún problema a cualquier lugar del mundo, porque él estaba en las condiciones para hacerlo. Pero cuando estábamos nosotros ayudando sin saber, hermano, la situación que había allí en época de pandemia, él me estaba poniendo ya en un punto bajo presión, porque nosotros vivíamos como a unas 5 horas de diferencia y solo podíamos movernos, desplazarnos los días viernes en la tarde, en la noche, o quizás el sábado, para regresar el domingo ya bien tarde de la noche. Entonces un día él me dijo estas palabras, hermano, la iglesia, los líderes han hablado conmigo y dice que si ustedes ya no resuelven el venirse a vivir del todo para acá, la verdad que va a ser muy difícil que usted se quede al frente de la obra. Entonces me dijo, el próximo domingo vamos a tener una junta, yo quiero que usted lo considere, lo piense y me traiga una respuesta. Cuando yo estaba en eso de, amén, darle la respuesta, yo le oré a Dios, comencé a meterme con el Señor, porque yo decía, Señor, qué difícil, qué tremenda situación la que yo estoy viendo allí, en aquel lugar. Yo no puedo entender cómo alguien puede estar tan en poco, ver tan en menosprecio despectivamente la obra tuya, Señor. Y entonces yo sentí en mi corazón el darle una respuesta como si la voz de Dios hubiese hablado a mi corazón, porque sería mentiroso decir que Dios me habló audiblemente. Pero el día de la reunión, cuando estaban los líderes allí esperando una respuesta de mi parte, la respuesta que yo le di a él fue esto. Le dije que no la esperaba. El Señor dice que usted necesita quedarse, amén, en este lugar. Ese lugar Dios te lo dio a ti. Serás responsable delante de Dios por este rebaño que tienes aquí pastoreando. Y hay de que tú sueltes este lugar, porque cosa terrible es caer en manos de un Dios airado. Yo me libro de esto. Yo quiero ahora mismo dar a ustedes esta respuesta de que no me interesa este lugar. Yo no quiero estar en un lugar donde hay una desobediencia, donde estoy viendo que el que está, amén, como administrador de todo esto, tiene sus ojos puestos en las cosas materiales antes que las del reino de los cielos. Por eso la Biblia menciona que un día Esaú, un
un día llorando amargamente, tratando de volver a recuperar su primogenitura, no pudiendo, lloró tremendamente. No podemos negociar las cosas del Señor, hermanos amados, por un plato de potaje. Las cosas del Señor no tienen precio en esta tierra. Bendita sea la gloria del Señor. Los dones de Dios son irrevocables. Oh, gloria a su nombre. Mi alma alaba a Jehová. Mi espíritu te adora, Padre. Gloria a su nombre. Lo que Dios nos ha dado es maravilloso. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar. El servicio para el Señor. Sí, bendito sea Jesús. Esta iglesia habían logrado entrar en lo que era saber reconocer el tiempo de Dios a su vida. Estaban llenos de la presencia de Dios. Una iglesia que no estaba acostumbrada a esto, de orar, ni los propios discípulos lo hacían. Pero una vez habiendo estado en el aposento alto, el poder de Dios vino sobre ellos. Y ellos comenzaban a recordar todas las cosas, todas las enseñanzas que Jesús les había impartido. Oh, gloria a Dios. Y comenzaron a generar un sano hábito de la oración. Porque en la oración hay respuesta, iglesia. En la oración hay poder de Dios. En la oración hay vida. Una iglesia que no ora es una iglesia que está en un estado de coma inducido. Una iglesia que no ora está muerta, decía nuestro hermano Gigi Ávila. Una iglesia necesita mantener, amén, el fervor de la oración. Porque en la oración podemos encontrar el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya, podemos conocer los designios de su santa voluntad. Oh, gloria a Dios para cada uno de nosotros. A su nombre. Gloria. Aleluya. Y estaban orando esos hermanos por la vida del varón, del siervo de Dios, para que vea usted cómo, amén, hay poder, cómo Dios resuelve las situaciones cuando la iglesia se determina a meterse en oración. Por alguna razón, desde que nosotros conocemos el Evangelio, hermano, desde que Dios nos llamó a mi esposa y a mí, hemos visto la gloria de Dios. Quizás no la hemos visto en opulencia, en cosas materiales, porque la verdad que eso es irrelevante en tiempos como este, cuando sabemos que el día, amén, está más cerca que nunca. El tiempo se acerca, iglesia de Jesucristo. Hoy más que nunca yo pido, lucho al Señor para que las puertas cada día se me abran a fin de yo predicar este mensaje del Evangelio. Oh, gloria a su nombre. Pudiera haber escogido estas fechas para irme de vacaciones con mis hijos. Amén, allá están ellos por allá en San José. Tengo otra hija por allá que está a punto de casarse por allá en Texas. Pero yo, amén, consideré con mi esposa que primeramente es menester, es agradable, amén, agradar a Dios antes que a los hombres. Primero el reino del Señor. Hay que, amén, montar. Hay que poner la escala de valor en su orden. Primero Dios, amará al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por encima de todo. Aleluya, y todo lo demás vendrá por añadidura. Oh, gloria a su nombre. Amén, amén. Sí, ellos oraban fervientemente. Y amén, ellos estaban acostumbrados a ver ese tipo de manifestaciones del Señor. Que Dios hacía milagros poderosos. Ya lo habían visto. Amén, en otras ocasiones, como el Señor se manifestaba a través de las manos, no solamente de los apóstoles, sino que ellos, amén, también tenían el derecho de que cuando oraban, los cielos se abrían y el poder de Dios se derramaba poderosamente sobre cada una de esas vidas. Eso sería hermoso, poder encontrar una iglesia, hermanos, amén, así tan llena de la presencia de Dios, que nuestros cultos fueran alegres, amén, que aquí lo anormal fuese que nadie dijera algo poderoso que hubiese sucedido durante el día, pero se ha metido la iglesia dentro de una normalidad, hermano, que ya muchas veces las cosas las miramos así con tanta naturalidad que ya muchos no creemos que ni que las moscas vuelan. Amén, ya las momias de Guanajuato se mueven más que los cristianos de estos tiempos. Necesitamos que la presencia de Dios nos sacuda poderosamente para alcanzar esta comunidad para Jesús. Amén. Aleluya. Allá en la ciudad de Lufkin, Texas, a la iglesia a la cual pertenecemos, nosotros, amén, apoyamos a un ministerio que ya son muy pocos a ver. Hay un hermano que nadie no puede entender cómo él todos los sábados se acercó el varón, puso una carpita allí para cubrirse del sol. Todos los sábados el hermano allí está muy fiel al Señor.
los días entre semana porque mi hermano trabaja, amén, de sol a sol. Mi hermano viene ya trajinado, cansado, pero los días sábados allí se coloca, se pone. A veces lo he ido a apoyar. Yo no puedo decir que todos los días sábados puedo estar allí, pero le hago allí porra, le echo porra. Allí le digo, hermano, yo también te apoyo, te ayudo. Y ahí hemos predicado al aire libre. Y usted pregunta, quizás habrán sillas así como aquí, sentadas las almas. No hay nadie. Aparentemente vemos solo carros pasando de un lado a otro. Ese hombre se desgarganta. Solamente hay un taller al frente de mecánicos que ya lo tienen quizás hasta el tope de tantos mensajes que ese varón ya ha estado hablando durante todos los sábados. Pero es maravilloso poder encontrar gente que todavía tiene esa pasión por el evangelismo. Bendito sea Dios. Gente que todavía le cree al Señor, que saben que el Cristo que nosotros hemos abrazado, el Cristo que predicamos, amén, que calma los vientos y las tempestades, que echa fuera demonios, que sana a los enfermos, no habita en la piedra muda, ni en el frío metal, no habita en templos hechos por manos de hombres, no habita en el pecho, amén, en el crucifijo, y el que está colgado en el pecho del religioso. Él habita en un corazón que le cree, en un corazón contrito y humillado. Ese es Jesús al cual servimos, ese es el Cristo que yo predico. Bendito sea Dios que está aquí en esta hora, que toca los corazones. Vive Jehová, vive el Señor, amén, en cuya presencia estoy, amados. Que Él es bueno. Estaban ellos orando, clamando al Señor, porque eso es lo que hace, es el resultante de una iglesia que ora, que está metida allí con el Señor. Aquí nosotros no venimos, amén, a hacer los dignos de conmiseración y de lástima, que venimos a llorar y ya después nos vamos con las mismas. Parece que eso da la impresión que eso es lo que muchas veces la gente hace, como que dejan allá en la puerta de la maleta la carga que traían de allá de sus hogares a la casa de Dios y se vienen a los altares a llorar. Pero una vez saliendo, despidiendo el culto, vuelven y se montan esa carga arriba del hombro y no han dejado, no tienen fe, no le tienen confianza al Señor de que Dios puede hacer cosas maravillosas. Bendito sea Dios. He oído reiteradas veces a hermanos creyentes en Dios que cuando sus hijos están enfermos, ellos están mismos con su boca testificando: espero que, amén, teniendo fe en Dios, que esa medicina que le acabo de dar le va a sanar completamente de lo que está padeciendo. Cuando la iglesia de esos tiempos hablaba de ese tipo, amén, de lenguaje: no, Señor, o me sana o me muero, pero algo tienes que hacer en mi vida. Aquellas personas que yo he visitado en las montañas, aquellos que viven en los ejidos, en la sierra, cuando descendían allá en la República del Salvador a los servicios que se desarrollaban en los cultos del mediodía, ¿sabes? Esa gente caminaban 2 o 3 horas allá camino de la sierra hacia abajo, hacia el valle, para congregarse en medio del lodo, en medio de fuertes lluvias, de aguacero, pero ellos contentos. Las mujeres venían con sus pañoletas en las cabezas, amén, blanco, su ropa blanca, y danzaban delante de la presencia de Dios. Cuando se despedía el culto, ya la ropa no era así blanca, sino enlodada, llena de barro, pero con el gozo, la alegría de haber hecho, amén, de ese culto el mejor culto de su vida para Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Salían de ese lugar contentas, alegres, porque habían hecho el culto para su Dios, lo mejor de su vida, lo mejor del trigo para Dios, la excelencia para Jesús. Aleluya. Y son gente que cuando oran a Dios lo hacen con una fe tan simple como la de un bebé, la de un niño que está en un lugar alto. Amén. Y el padre le dice: hijo, ven, tírate, yo te agarro, te sostengo. Y esos niños, sin pensarlo 2 veces, se arrojan porque le tienen confianza a su padre, porque saben que los va a sostener en el lugar donde se tiran. Tenemos que tener esa fe así, amén, al Señor. Dice el apóstol San Juan: esta es la confianza que tenemos para con el Señor, que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Santo es el Señor. Ellos estaban orando, ellos le clamaban a Dios, y por otro lado Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer, la obra de Dios, de romper las ligaduras, de desatar, amén, al que estaba oprimido. En este caso estaba el apóstol San Pedro, dice la Biblia, custodiado por soldados de un lado a otro. Estaba con los cepos puestos de manos y de pies.
encadenado allí en una mazmorra llena de humedad oscura, en ese lugar. Pero Dios, amén, que a pesar de que todo hago así un énfasis, era una persona dedicada para Dios. Y yo pregunto, ¿estaba Pedro en pecado? ¿Qué estaba haciendo Pedro mal? ¿Por qué estaba en medio de esa tremenda prueba, dificultad? El mismo que escribió, hermanos míos, ¿por qué no os extrañáis cuando os halléis en las diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros producirá paciencia. Amén. Como cosa sorprendente, vosotros os extrañáis de lo que me está pasando, quizás en el momento que sucedió eso. Y así hay muchos cristianos en los tiempos de hoy que no pueden discernir los momentos de Dios cuando se mueven en su vida. Viene una prueba tremenda y ya se desestabilizan, se desajustan por completo, no hayan qué hacer, les viene una tremenda aflicción porque no están acostumbrados a esos procesos, porque en esos procesos, en esos momentos difíciles de prueba, es cuando sabemos de qué estamos hechos, es realmente cuando usted y yo reconocemos que amén, el Cristo de la gloria es el que nos dirige, es el que toma control de nuestro ser, que ya no dependemos de nuestras capacidades, que ya no dependemos de nuestro poder cognitivo, sino amén, de las facultades que nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, porque vuestras armas no son carnales, sino espirituales para destrucción de las fortalezas del enemigo. ¡A su nombre! Sí, Señor. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Estaba Pedro viendo la gloria de Dios, allí se le aparece el ángel. Una aparición tremenda, porque cuando la iglesia ora, hermanos, aleluya, mueve la mano de Dios. Una iglesia que ora, van a ver, va a apreciar unas experiencias únicas sobrenaturales. Gloria a Jesús. Jesús dijo: pedid y se os dará, llamad y se os responderá, tocad y se os abrirá. Todo aquel que pidiere a mi Padre en mi nombre, todo lo que pidiere en mi nombre lo recibiréis. Hasta ahora no habéis recibido porque no habéis pedido. Pero cuando nosotros nos asimos de esta verdad, de esta palabra, gloria al Señor, pero no matizando solo el verso que nos conviene, sino que entendamos que la Biblia dice que si vosotros me amáis, dice el Señor, guardad mi mandamiento, porque todo aquel que me ama, mi palabra permanecerá en él, y mi Padre y yo haremos morada en él. Gloria al Señor. Así que si usted en algún momento, por alguna razón, no ve contestadas sus oraciones, ¿qué está sucediendo? ¿Será que nosotros vivimos en obediencia a esta palabra? ¿Será que nosotros estamos realmente haciendo las cosas como el Señor nos ha mandado? Esa iglesia vivía solamente para Dios, eran los santos que vivían apartados para Dios, estaban desconectados del mundo, de las cosas triviales, efímeras y pasajeras. Por eso Santiago en algún momento a la carta universal que escribe dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo, el tal es un enemigo de Dios. Amén, dijo Juan el apóstol: hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino de este mundo. Y el mundo pasa en sus vanidades, mas el que hace la voluntad de mi Padre permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Queremos ver cosas maravillosas, hay que estar conectados con esta verdad infalible de la palabra del Señor. Y Pedro vio una vez más la gloria del Señor, que Dios le respondió, el ángel se le apareció y le dijo: átate tus sandalias, levántate, síguete, Pedro. Mira las cosas maravillosas, como el Espíritu de Dios hace una comisión, una iglesia orando, una iglesia en clamor, una iglesia poderosa que hace estremecer los infiernos, amén, que hace ahuyentar a todo tipo de demonio, una iglesia en oración, una iglesia que se comienza a erigir en esta comunidad, en ese ámbito. No puede resistirlo, porque usted debe de conocer que en estos lugares alrededor, el diablo tiene sus pastores, el diablo tiene sus entes allí que ministran la brujería, la chamanería, para que se cierre el templo, para querer atacar al líder, al pastor, a su familia, al líder de la música, de la adoración, al de intercesión. Y el enemigo sabe una cosa, mi querido hermano:
tiene un señalamiento en el mundo espiritual hacia la iglesia del Señor, y ellos saben realmente quién es cada quien. Amén. En el mundo espiritual usted no puede pretender engañar a estos demonios, estos espíritus andan sueltos. Ellos conocen, quizás no podrán ellos conocer tus pensamientos, lo que tú estás allí viendo en tu pensamiento, pero sí saben cuáles son, amén, tus frecuentes lugares donde está tu debilidad. Ellos conocen tu caminar, todo lo que tú haces en toda la jornada del día. Hay un señalamiento en el mundo espiritual. Por eso cuando la iglesia entra, amén, en la búsqueda con Dios, los demonios, amén, aleluya, saben que la única identidad que hace que, amén, tú guardes, ellos tengan un cierto respeto hacia la persona, amén, que es nacida de nuevo, es cuando ven a una persona de Dios con testimonio, cuando los ven con un, amén, aleluya, una transparencia en su vida, en la forma de caminar con Dios, amén. Si el Señor nos conoce también a nosotros, el mundo espiritual de igual manera, el mundo de oscuridad también tiene el mismo, amén, el mismo conocimiento acerca de las cosas que nosotros hacemos en esta vida. Por eso cuando Pablo el apóstol estaba allá en aquel lugar de Asia ministrando la palabra, allá dice la Biblia que unos hombres, unos hijos del tal Seba, estaban pretendiendo echar fuera a una persona con, amén, espíritus endemoniados, y el espíritu inmundo supo realmente quiénes eran estas personas, y dice la Biblia que dijeron: ¿por qué pretendes? ¿Por qué pretenden echarnos fuera? Conocemos a Pablo y sabemos quién es Cristo, pero vosotros quiénes sois para que nos quieran echar fuera. Y dice la Biblia que los demonios los corretearon y quedaron casi semidesnudos y desaparecieron de su vista. Los espíritus inmundos conocen realmente la calidad de persona que tú eres en Cristo Jesús. Por eso cuando una iglesia está en oración ferviente, manteniendo un testimonio puro delante de Dios, los espíritus inmundos no pueden realmente detener lo que hacen. Dice amén. Gloria al Señor. Fueron sueltas las cadenas, hermanos. Y dice Pedro, la Biblia dice que Pedro, volviendo en sí, pensando que era una visión, porque había visto que la primera, la segunda, la tercera puerta se abrió, pero entendiendo que él realmente había tenido esa experiencia, que vio que el ángel de Dios había sido enviado para liberarlo. Ya de ahí en adelante, Pedro le tocó hacer lo que tenía que hacer, porque hay cosas que nosotros no las podemos hacer. Amén. Dios no puede hacer todo, y es más, Dios lo hizo todo entregando a su Hijo Jesús, allá cuando lo entregó en sacrificio por nuestros pecados. Pero hay cosas que Dios sabe que usted y yo las podemos hacer. Por ejemplo, ustedes creen que, yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué si el ángel le ayudó a desatar las cadenas, si el ángel le dijo: cíñete la ropa, cúbrete, y le abrió la primera, segunda, tercera puerta, ya quedaba hacia la ciudad? ¿Por qué no también le abrió la puerta allá donde estaba la iglesia orando? ¿Qué le costaba al ángel abrir la puerta para que entrara Pedro? No, ¿sabe? Porque también hay cosas que Dios sabe que nosotros las podemos hacer. Y Pedro tocó, y estaban los hermanos allí en oración. Y ellos estaban pidiendo precisamente para que Dios salvaguardara la vida de Pedro, para que Dios lo protegiera, para que fuera Dios providencial a su vida, hermanos. Y esto es lo que a mí me genera una fuerte inquietud tremenda, porque lo que yo observo allí en ese texto de la Biblia es muchas veces lo que veo reflejado en la iglesia del Señor en estos tiempos. Con esto termino. A veces nosotros somos tan agresivos para orar así con ímpetu, con fe, para que Dios nos suelte, amén, esa bendición que estamos añorando, esperando, amén, con toda ansia, que Dios nos responda. Y sabe una cosa, y lo hacemos de corazón, con sinceridad, y lo hacemos bajo retiros, en ayuno, y sometemos a este cuerpo de carne viciada a oraciones intensas, ayuno. Y resulta que cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, que Dios nos respondió a lo que veníamos pidiendo, entonces nos tornamos como incrédulos, dudosos. Esta gente, ellos habían hecho lo más tremendo, que era haber orado, el clamor que levantó esta iglesia. Pero cuando tocó a la puerta Pedro, que la muchacha llamada Rode, cuando abrió la puerta y se dio cuenta que era Pedro, corrió hacia adentro en vez de abrir la puerta, y de espantada que estaba, llegó hacia adentro y dijo: es Pedro, es el apóstol Pedro.
y ellos no lo creían. No creían que era Pedro. Tremendamente. Ellos pensaban que la muchacha se había equivocado. Y ella decía, sí, yo aseguro que yo vi a Pedro allí. Y otro dijo, a lo mejor es el ángel de Pedro que estaba allí. Dice que hasta eso dudaron. Bendito sea Dios. Por eso cuando la iglesia se arma de valor, cuando la iglesia toda se aúna para un fin, para un propósito, que Dios, aleluya, les traiga a una multitud de gente que sople el viento del norte, del sur, del este y del oeste, y que vengan almas nuevas a congregarse a este lugar y comiencen a venir en cantidades, y usted de pronto, amén, que ya lo había estado pidiendo por tanto tiempo, se sorprende de cómo fue esto y por qué está sucediendo esto, porque usted por tanto tiempo había estado pidiendo al Señor que se viniese un derramamiento del Espíritu Santo, un servicio de repente, amén, un de repente de Dios en este lugar. De pronto usted se sorprende, diga, wow, qué tremendo, yo no sabía que esto iba a pasar, y se torna todo, amén, muchas veces escéptico, dudoso. Y no es porque, amén, nosotros quizás no estamos preparados para recibir semejantes milagros de Dios. La iglesia de Cristo en estos tiempos tiene que apercibirse, porque vienen cosas grandes y maravillosas. Amén, aleluya, una visitación de Dios poderosa en estos tiempos, un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Dios quiere responder a tu clamor en esta hora. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Gloria a Jesús. Señor, te doy gracias, porque esta es la palabra que tú tenías para este pueblo, Señor. Hay una iglesia que muchas veces, aunque oramos, está como muy frívola, Señor, como muy tenue. La iglesia necesita dejarse inyectar de ese dunamis, de ese poder de Dios, ese trimitón. Porque eso es lo que dice en la versión del original griego, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es trimitón, dunamis, que quiere decir explosión, amén, para salvación a los que creen, primeramente al judío. Gloria al Señor. Denle la oportunidad que el Espíritu Santo le llene su vida, su corazón, de esa presencia, de ese poder. Lo he vivido, hermanos, lo he hecho muchas veces, en muchos lugares. Yo recuerdo que estaba en un servicio a lo que esos tantos que me invitaban a mí a predicar, porque lo hacían en los panteones donde hay mucha idolatría en mi ciudad natal, y predicamos con otras personas en los panteones, en las esquinas, en cultos relámpagos. Y recuerdo que un día nos invitaron, al mismo varón con el que yo vine por esta gira por los países de América Central, a un pueblo como a unas 5 o 6 horas de donde yo nací. Y la hermana nunca nos dijo a nosotros, la que nos organizó el hecho de ir a ese lugar, no nos dijo a qué nos enfrentábamos. Pero bueno, nosotros, por ese fervor, esa pasión juvenil, nos fuimos allá a servir al Señor. Estando allí con un megáfono, recuerdo que era el predicador, en este caso yo, y el muchacho el que me sostenía un megáfono. No sé si usted lo conoce, un aparato que se usa para hablar en público, así en lugares abiertos. Y empecé a hablarle del Señor, ya habíamos cantado y todo. Y era un parquecito que no se miraba muy alumbrado, que digamos. Pero cuando yo veo que de repente se me viene una estampida de muchachos jóvenes que estaban escondidos por allá entre algunas partes del parque, no los había visto, y venían con piedras y con palos. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando empecé a ver lo que se estaban acercando, solo yo levanté mis manos al cielo. Y el muchacho que estaba sosteniendo el megáfono me dijo, ten. Y yo tuve que sostener el megáfono, me dejó solo. Bendito sea Dios. Y solo lo que se me ocurrió decirles a ellos fue, pues qué bueno es ser valiente así como ustedes vienen. Bueno, así que no lo es cuando se agarran el uno del otro con palos y con piedras. Eso lo hace, eso es natural en este mundo verlo. Por eso es que ustedes allí cerca del cementerio que ustedes tienen detrás de ustedes, por eso ahí hay lápidas que dice descansa en paz, hablando de tal, y miren, la mayoría son jóvenes que un día se quisieron ser valientes, quisieron ser personas, ¿verdad?, gallardados, palentonados, pero miren cómo terminaron, porque tenían un arma de fuego, un cuchillo, lo que sea, han terminado ahí. Pero yo quiero que usted rete a su amigo que tiene al lado suyo. Como eso lo dije yo en cuestión, no sé cómo alcanzar todas esas palabras, pero ya venían hacia mí. Pero dígale a su amigo, al que tiene al lado suyo con el palo, con la piedra, si tú eres valiente verdaderamente, entrega tu vida a Cristo. Porque eso es de valiente, renunciar al pecado, al mundo, y dígale, yo quiero aceptar a Jesús.
Y se quedaron mirando el uno al otro, hermano. Hablo delante del Señor, que no me dejaría mentir, que se quedaron mirando el uno al otro y soltaron los palos, y empezaron a levantar sus manos arriba al cielo y empezaron a hacer la oración del pecador. Aleluya. Dios estaba tomando control de ese lugar y para la gloria de Dios ese lugar se llenó de su presencia y Dios tocó el corazón de esos jóvenes, los alcanzó. Amén, aleluya, porque es la obra que Dios quiere hacer en estos tiempos, pero con una iglesia que le crea, una iglesia que se llene de su presencia, del poder de Dios, que salgamos de estos cuatro muros y nos atrevamos a ir afuera de la necesidad para decir al mundo que Cristo todavía salva, que todavía sana, que todavía, aleluya, bendito sea Dios, reina y que viene pronto a su nombre. Padre, te doy gracias en esta noche. Yo bendigo, Señor, a este pueblo. Gracias por la oportunidad que tú me has brindado de poder estar aquí, Señor. Gloria a Jesús. Yo quiero que usted, mientras está orando, quiero hacer un llamado, una invitación. Si hubiese una persona con honestidad, con sinceridad, que siente que Dios le ha tocado su corazón, no sé en qué aspecto de su vida, pero siente que hoy es una oportunidad para pedir al Señor que ministre su vida. Amén, porque hay algo que le hace falta y no sabe qué es. Hoy es el día que el Señor quiere hacer algo nuevo. Amén, un nuevo comienzo en tu corazón. Levanta la mano ahí donde tú estás. Quiero hacer una oración. Amén, por ti en esta preciosa hora. Levante su mano bien en alto. Usted se siente todavía como que no está en la capacidad de poder hablar a las personas del Señor. Todavía se siente amén, incapaz, avergonzado, va a los restaurantes, amén, y le da vergüenza orar por los alimentos solo porque piensa me está mirando, durando, está mirando de mí. No tiene todavía, amén, ese suficiente amor, esa pasión desbordante por el Señor, decir yo quiero dar fe que Cristo vive en mi corazón. ¿Habrá alguien aquí en esta hora que pida oración por alguna necesidad? Levante su mano bien en alto, porque voy a hacer una oración general. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más, hermanos? Solamente veo una mano, dos manos que se levantan. ¿Alguien más? Gloria a Jesús. Bueno, voy a pedir a esta valiente mujer, Dios, porque siempre el reino de los cielos parece que las mujeres van a perseguirlo. Gloria a Dios. Levántense, hermanitas. Ella que está levantando su mano. Vamos a hacer una oración por causa de ustedes en esta noche, en esta hora. Gloria al Señor. Rápidamente, pónganse de pie. Está levantando la mano. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Yo tengo que, hermano, cuando predico, a mí me da igual cuando veo 10, 11 personas, como ver 200, 300, 500 personas. Porque sabe una cosa, esto no es mío, esto es el Evangelio del Señor. Y yo siempre hago referencia que si Jesús se tomó el tiempo, la tarea de poder caminar una larga jornada, exhausto, cansado de camino, con sed, y llegó justo donde había un pozo, el pozo de Jacob, cerca de la ciudad de Sicar, con la única intención de hablarle a un alma que estaba con una profunda necesidad, llamada la mujer samaritana. Yo pregunto, ¿quiénes seríamos nosotros? ¿Seremos mejores que, los siervos seremos mejores que el maestro? ¿Por qué nosotros no hablarle? Amén, a personas, no importa si hablemos 5, 10, 15 o uno solo, los que estén, lo importante es que estamos cumpliendo la gran comisión de ser la obra del Señor. Gloria a su nombre. Lo hacemos con el mismo perdón, con la misma pasión que siempre. Vamos a invitar a las hermanas que pasen aquí al frente, vamos a orar, vamos a poner todas las demás peticiones. Si hay alguien que ha venido con algún tipo de cuadro o episodio médico, no importa la enfermedad, porque para el Señor no hay cáncer que se resista, no hay diabetes, no hay problemas renales. Todo lo que usted tenga, esclerosis múltiple, artritis, reumatismo, problemas del corazón, gloria al Señor, Dios tiene control. Problemas de la próstata, bendito sea Dios. Dios tiene el control, Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas. Si usted le quiere a Dios, solamente le invito a que levante su mano. Yo no quiero
sentirlo avergonzado, no sé, a veces no tiene que decir de lo que padece, de lo que te está pidiendo, sea una cuestión legal, tiene a un familiar recluido en una prisión, está litigando un problema de un asunto de un dinero pendiente, sea lo que sea, yo le pido que levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, te ruego por tu grande misericordia, sella este tiempo, que ellos sepan que por aquí pasó varón de Dios. Sépase, Señor, que ahora mismo, Padre, lo que ellos están ahora poniendo en tus manos, sella ahora, ponlo, Señor, en